Bueno, solo vamos a dar 2 minutitos más para ver cuántos se conectan, ¿ok? Bueno, muchachos, vamos a iniciar. ¿Me confirman entonces si me escuchan, por favor? Sí se escucha, Inge. Ok, ¿Lo escucháis? ok. Bueno, chicos, vamos a iniciar entonces. Vamos a iniciar con un pequeño jueguito, así que no se me vayan a salir. Em, Vayan ingresando, porfa.
Jóvenes y los demás, por favor, solo están 5. Y el resto, muchachos, todos. Ahorita, ingeniera, solo denme un momentito que tengo un problemita aquí con mi computadora. Jóvenes, hay 9 conectados y solo hay 5 que ingresaron a Kahoot. Por favor, el resto ingrese rápido, por favor. ¿Y los demás, por qué no ingresan? Jóvenes. Solamente ha ingresado Héctor, Hugo. Ok, ¿y los demás? Al menos que hay 7, ¿y los demás? Faltan 2 jóvenes, por favor, rápido, los 2 que hacen falta. Ok, falta 1. Ok, ¿y los que hacen falta? Jóvenes, rapidito, por favor.
Bueno, iniciamos con los que ya están jóvenes. Entonces, empecemos, ¿verdad? Y la primera pregunta. Ok, formas legales de organización empresarial. Tenemos sociedades culturales, corporativa unipersonal y ninguna es correcta. Ok, muchachos. Y la respuesta correcta en efecto es sociedades, ¿verdad? Recordemos que no existe corporativa unipersonal. O es unipersonal y otra es corporativa. Pero no es que es lo mismo, ¿verdad? Ok. Muy bien. Vamos a ver los marcadores. José López, muy bien. César, Nelson, muy bien. Excelente. Sigamos el siguiente. Una corporación es una empresa que tiene un solo dueño y que opera en beneficio de este. ¿Verdadero o falso? Muy bien, jóvenes, excelente. En efecto, es falso. ¿Por qué? Porque una corporación es una empresa, pero no solamente tiene un solo dueño, ¿verdad? Tienen varios accionistas y esa es precisamente la característica de ellos. Muy bien. Vamos a ver el podium. Muy bien, César. Muy bien, Nelson. Muy bien, Hugo. Excelente. Sigamos. Las corporaciones por lo general miden su utilidad en términos de ganancia por acción. ¿Verdadero o falso? Muy bien, excelente chicos, verdadero, es correcto, así es. Y veamos cómo quedamos César, Nelson y Hugo, muy bien. Y la última, posibilidad de que los resultados reales difieran de los esperados. Tiempo, riesgo o flujo de efectivo. Muy bien, jóvenes, es correcto, es riesgo. ¿Por qué la respuesta correcta es riesgo? Porque recordemos que el riesgo es realmente el que a nosotros nos mide si llega a suceder algo, es decir, qué tanto riesgo puedes pasar, ¿verdad? O qué puedes pasar si esperamos demasiado tiempo. Entonces, el riesgo es el que realmente nos puede modificar, ¿verdad? En caso de que suceda algo, los resultados que se tienen de los esperados, ¿verdad? Que de repente sucede algún inconveniente o pasa algo, pues esto al final provoca que definitivamente pueda haber un cambio, ya sea con utilidad que se espera o ya sea con inversión que se espera realizar. Entonces, por eso decimos que a mayor tiempo el riesgo es mayor, ¿verdad? Y obviamente es mayor porque al final es incierto cuál va a ser realmente el resultado que vamos a obtener después de esperar un tiempo determinado. Y vamos a ver cómo quedamos con el podium. Ok, tercer lugar, Salomón. Muy bien. Nelson, segundo lugar. Y primer lugar es para César. Muy bien, jóvenes. Excelente. Muy bien. Ok. Listo. Continuamos entonces con la clase. Em,
Vamos a retomar el tema que estábamos viendo el día de ayer. Yo único que voy a iniciar con otro enfoque de que estábamos, obviamente siempre relacionado con lo que estábamos viendo el día de ayer. Ayer comenzamos a ver las razones financieras. Pero yo creo que sí es importante afianzar un poco el uso de las razones financieras y por qué es tan importante. Podemos decir que la información contenida en los 4 estados financieros que vimos el día de ayer, básicos, es muy importante para las diversas partes interesadas que necesitan conocer con regularidad medidas relativas del desempeño de la empresa, ¿verdad? Y podemos decir que aquí realmente, y la palabra clave es relativo, en el sentido de que recordemos que sí podemos tomar una medida, pero no necesariamente puede ser la solución ante una situación o algún problema que se presente, ¿verdad? Ahora bien, y podemos decir también que los análisis de los estados financieros se van a basar en el uso de las razones o valores relativos. Podemos decir que el análisis de las razones financieras incluyen métodos de cálculo e interpretación de las razones financieras, y las cuales nos van a permitir poder analizar y supervisar el desempeño de la empresa. Y las entradas básicas para el análisis de las razones financieras, habíamos visto que trabajábamos con dos estados financieros, que es el estado de pérdida y ganancia y el balance general de la empresa. Decíamos que nos enfocábamos en esto porque el estado de pérdida o ganancia o el estado de resultado, como lo conocemos, pues al final nos dice si tenemos utilidad o pérdida en una empresa. Y en el caso del balance general, podemos ver cuáles son los activos que tiene la empresa, cuáles son los pasivos que tiene la empresa, cuál es el patrimonio que tiene la empresa, así como los inventarios, ¿verdad? Que están dentro propiamente de lo que son los activos. El análisis de las razones de los estados financieros de una empresa definitivamente son importantes, principalmente para los accionistas, también para los acreedores y obviamente para los administradores de la compañía, ¿verdad? Y los accionistas actuales y potenciales obviamente se van a interesar en los niveles presentes y futuros de los riesgos. Habíamos dicho que 3 factores que influyen muchísimo, especialmente en la parte financiera, es el tiempo, habíamos dicho también el flujo de efectivo y sobre todo el riesgo, ¿verdad? Entonces, a mayor tiempo, el riesgo aumenta, ¿verdad? Cuando una inversión es por mucho, mucho tiempo, entonces obviamente el riesgo ahí va a aumentar. Y el rendimiento de la empresa que afectan directamente el precio de los accionistas como tal. Tenemos que los acreedores se interesan principalmente en la liquidez a corto plazo de la empresa. ¿Por qué la liquidez a corto plazo de la empresa? Porque es la manera en que ellos pueden hacer frente a las deudas que tiene la empresa como tal, así como la capacidad para realizar el pago de los intereses y el principal, obviamente, al momento de ver si la empresa tiene rentabilidad o no, ¿verdad? Entonces, recordemos que si la empresa no es rentable, no tiene liquidez como tal, ¿verdad? Entonces, la liquidez a corto plazo es fundamental para poder medir cómo estamos a nivel de institución, ¿verdad? Cómo estamos financieramente. Y administración, al igual que los accionistas, se interesan en todos los aspectos, obviamente, de la situación financiera de las compañías. Y lo más importante es que lógicamente se busca generar razones financieras que puedan ser favorables tanto para los dueños como para los acreedores, ¿verdad? También es muy importante porque mediante las razones financieras y la persona que administra o el administrador como tal es el que se encarga de ver realmente cuál es el desempeño propiamente de la empresa frente a otras instituciones que son de la misma naturaleza. Por eso decimos que hasta cierto punto el análisis de las razones financieras no es simplemente el cálculo de una razón específica.
va más allá de eso, ¿verdad? Porque obviamente tenemos que aprender a interpretarlo, ¿verdad? Y asimismo se requiere de un criterio significativo de comparación para responder a preguntas como si la cifra es demasiado alta o si es demasiado baja, si la cifra es buena o es mala, ¿verdad? Existen dos tipos de comparaciones de razones. Tenemos el análisis de muestras repetitivas y tenemos el análisis de series temporales. Cuando hablamos de análisis de muestra repetitiva, nos referimos a que de una muestra repetitiva implica ya comparación de las razones financieras de diferentes empresas en un mismo periodo. Obviamente, muchachos, esto aquí es muy importante porque no podemos comparar peras contra manzanas, definitivamente, y la comparación tiene que ser peras contra peras. ¿Qué es lo que nos quiere decir con esto? Que no podemos comparar con empresas que sean de diferentes rubros, ¿verdad? Siempre tenemos que ver esas empresas que sean de mismo rubro, ¿verdad? Que se dediquen prácticamente a lo mismo, ¿verdad? Algo bien importante es que con frecuencia los analistas se interesan en qué también se desempeña una empresa en relación con otra de la misma industria. A menudo una empresa compara los valores de sus razones con las de su competidor clave o de un grupo de competidores a los que obviamente desea imitar, ¿verdad? Este tipo de análisis se muestra representativamente y en este caso lo conocemos como benchmarking, ¿verdad? Benchmarking. En este caso, ¿qué significa el benchmarking? Significa una evaluación comparativa, ¿verdad? Y esto obviamente se ha vuelto bastante común porque siempre es, o sea, la comparación no es mala, muchachos. Incluso en las empresas es bueno venir y compararnos con otra empresa a la que nosotros de repente en algún momento queremos llegar a ser similares a esa empresa o de alguna manera nosotros decimos, bueno, yo quisiera en algún momento, como somos del mismo rubro, saber cómo estamos, si realmente competitivamente estamos bien y si obviamente en este sentido no vamos a tener mayor problema, ¿verdad? Con cómo estamos nosotros en estos momentos y cómo vamos a estar a futuro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos ayudan las comparaciones? Bueno, porque como dijimos el día de ayer, uno de los puntos más importantes con este análisis es que no podemos comparar es decir, no podemos resolver el pasado, tampoco podemos corregir el presente, pero sí podemos evitar cometer los mismos errores en el futuro. Entonces, estos y las razones financieras nos ayudan a poder ver hacia el futuro, ¿verdad? ¿Dónde queremos llegar hacia el futuro? Y cómo evitar cometer algunos errores que si no lo hacemos de esa manera puede ser bastante perjudicial. Vamos a ver que existen diferentes tipos de razones financieras. Nosotros nos vamos a enfocar en tres o cuatro bueno, más bien serían de 4 a 5 razones financieras en las que nos vamos a enfocar, pero sí es muy importante, por ejemplo, que dependiendo de la empresa es como nos vamos cómo vamos a hacer el comparativo. Por ejemplo, tenemos empresas que se dedican a la venta de computadoras. Este es un tipo de rubro totalmente diferente a las empresas que se dedican, por ejemplo, a la venta de materiales de construcción o a las empresas que se dedican a las tiendas de comestibles como son los supermercados y los Starbucks, ¿verdad? Y tenemos tiendas generales de mercancía, como ser, por ejemplo, Sears, Walmart, ¿verdad? Donde obviamente tienen una variedad más grande. Y así tenemos otros tipos de industria, ¿verdad? Entonces, entre la misma empresa como tal, nosotros podríamos hasta cierto punto hacer un comparativo y está muy bien, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros venimos y comparamos con otra empresa de otro rubro, pues definitivamente el comparativo no tiene sentido porque básicamente los tipos de clientes son diferentes, el rubro de la empresa como tal es diferente y por lo tanto es totalmente diferente a
hay empresa de nosotros. Entonces, es muy importante tener siempre presente que al momento de medirnos a nivel de razones financieras y de compararnos, ¿verdad? Tiene que ser con empresas que sean de nuestro mismo tipo de rubro, ¿verdad? A lo que nosotros nos dedicamos. Por ejemplo, tenemos que a principios del 2013, Mary, que es una analista financiera en jefe de una empresa de manufactura, ¿verdad? Esta empresa como tal es productora de intercambio de calor, reunió datos sobre el rendimiento financiero de la empresa durante el 2012. El año que acaba de terminar, bueno, en este caso, pues obviamente no es que acaba de terminar, ya terminó hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero en el ejercicio, pues básicamente en ese momento, cuando obtuvieron este ejercicio, pues acababa de pasar ese año. Ella calculó varias razones y obtuvo promedios de industria. Estaba interesada sobre todo en la rotación de inventario. Y la rotación de inventario, muchachos, es importante porque la rotación de inventario, si tenemos mucha rotación, dependiendo del tipo de empresa, esto puede ser perjudicial, ¿verdad? Hay empresas donde su naturaleza es que tiene una rotación alta de inventario porque de repente es una empresa donde vende productos perecederos, comestibles, entonces obviamente la rotación es mayor. Entonces nos dice en el ejercicio que una vez que hace el análisis, refleja la rapidez con la que la empresa desplaza sus inventarios desde materia prima, pasando por la producción y la conversión en productos terminados, hasta que se completa la venta del cliente. En general, se prefieren valores altos de esta razón porque indica una rotación de inventario más rápida y una administración de inventario más eficiente. Eso es en general, muchachos. Sin embargo, y la rotación de inventario de esta empresa de manufactura, promedio en la industria es el siguiente, ¿verdad? Es decir, ellos tienen una rotación de 14.8, sin embargo, el promedio en industria es de 9.7, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Verdad? Definitivamente, si el promedio en industria es de 9.7 y en esta empresa es de 14.8, quiere decir que la rotación es bastante alta. Si nosotros analizamos un poco este caso, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta que obviamente cuando Mary ve en inicio estos datos, ¿verdad? Lo primero que pensó es que tenía, obviamente, que era muy bueno este proceso, ¿verdad? Que la rotación básicamente era casi de un 53% más rápido que el promedio de industria. Entonces, de repente pensó, ok, estamos bien porque estamos incluso superando el promedio de industria. Sin embargo, después de reflexionar, se dio cuenta de que la rotación de inventario muy alta también podría significar niveles muy bajos de inventarios. ¿Verdad? Las consecuencias de los niveles bajos de inventario podrían ser por ejemplo, un desabasto considerable, ¿verdad? Es decir, que el inventario es insuficiente para cumplir con las necesidades de los clientes. Y de hecho, las pláticas con el personal de los departamentos de manufactura y marketing revelaron ese problema, ¿verdad? Que los inventarios durante el año fueron extremadamente bajos y como resultado de los numerosos retrasos de la producción, esto provocó que obviamente hubiera dificultad para que la empresa pudiera cubrir, ¿verdad? Y pudiera cumplir con los clientes, ¿verdad? Y esto ocasionó, por ende, que las ventas fueran pocas, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos, algo muy importante es que no necesariamente cuando andamos sobre el nivel que tenemos, es decir, sobre el nivel promedio de industria, es que estamos bien, ¿verdad? Tampoco necesariamente es que está mal. Y lo que nos quiere decir en este caso es que siempre tenemos que analizar, primero que todo, el rubro de la empresa. Para poder interpretar una razón financiera, debemos de analizar el rubro de la empresa,
debemos de analizar el contexto de esa empresa, es decir, saber realmente cómo se están moviendo sus inventarios, dependiendo del tipo de empresa, así más o menos vamos a tener una idea de cómo estamos, ¿verdad? Y algo muy importante es identificar cuáles son los posibles inconvenientes que se pueden tener o por qué razón tenemos una alta demanda o una alta rotación de inventario, ¿verdad? Entonces, es muy importante identificar el contexto, ¿verdad? Es decir, saber qué tipo de empresa es, qué rubro es, para poder saber exactamente y cómo estamos a nivel con otras industrias, ¿verdad? Que son similares, cómo está nuestro índice, para de esta manera poder determinar si estamos bien o definitivamente estamos mal. Si Mary se hubiera ido únicamente con las cifras, sin haber detenido a hacer el análisis, obviamente ella hubiera pensado que como empresa están muy bien y que se está administrando el inventario muchísimo mejor que como se administra en la industria, ¿verdad? Sin embargo, una vez que ella hace un análisis detenidamente, se da cuenta que no es así. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Y es una de las características también de un financiero, que tiene que ser minucioso, ¿verdad? Saber interpretar los datos, saber interpretar información para poder realmente poder tener un análisis acertado. Algo que nos ayuda el análisis de serie temporal, es decir, esta parte en la que nos podemos comparar con otras industrias y medir cómo está nuestro índice, pues obviamente nos ayuda propiamente en evaluar el desempeño con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque nos permite saber como empresa cómo estamos en comparación con otras industrias, con otras empresas que sean de nuestra misma industria y sobre todo también nos permite ver nuestros históricos, es decir, nosotros a nivel de históricos cómo estamos, ¿verdad? También tenemos la comparación del desempeño actual y pasado, usando las razones, también nos permiten analizar y evaluar el progreso de la compañía. Y la información histórica siempre es fundamental, ¿verdad? Por eso es que las empresas, incluso cuando van a implementar un nuevo sistema, una de las cosas que primero piden es propiamente eso, que exista una buena, podríamos decir hasta cierto punto, que realmente garanticemos el histórico de la empresa como tal, ¿verdad? Y esto es muy importante porque iniciar con un nuevo sistema e iniciar de cero y no tener ese histórico puede ser crítico. O yo mismo tener un sistema que hasta cierto punto no nos permita poder acceder a ese histórico, pues también es crítico, ¿verdad? Porque las empresas siempre necesitan esa comparación. También es posible identificar el desarrollo de tendencias mediante la comparación de varios años y cualquier cambio significativo de un año a otro puede ser el inicio de un problema serio, ¿verdad? En especial si la tendencia no es el fenómeno de la industria, es decir, si hay un cambio drástico, ¿verdad? A nivel de comparativo y la industria en ese momento está bien, entonces debe de pasar algo en esa empresa y es una alerta que es importante determinar y las alertas que podemos tener, ¿verdad? Hasta aquí, muchachos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda de lo que estamos? ¿Preguntas, muchachos? Todo claro, Inge. Ok. Entonces, el enfoque más informativo de análisis de razón combinada
Bueno, ese ya vimos uno que es el análisis de series temporales, ¿verdad? Ahora existe lo que es el análisis combinado, que es otro tipo de análisis que se realiza. Este es el enfoque más informativo del análisis de razones combinadas, el análisis de una muestra representativa y el análisis de series temporales. Básicamente es un híbrido, ¿verdad? Es una visión combinada que permite evaluar las tendencias del comportamiento de la razón en relación con la tendencia de la industria. Y en este caso, pues vemos un ejemplo. Por ejemplo, muchachos, tenemos este análisis donde tenemos el método combinado de análisis de una muestra representativa y el análisis de una serie temporal del periodo de promedios de cobros de Barriett, ¿verdad? Esta es una compañía desde el 2009 al 2012. Entonces, si ustedes se fijan, acá podemos ver que en promedio, pues Barriett ha ido subiendo, ¿verdad? Inició en el 2009 con un promedio y este ha ido incrementándose conforme ha ido incrementándose superior al promedio de industria. Sin embargo, acá en este caso realmente no es tan bueno. ¿Por qué razón? Porque, ¿qué quiere decir? Que este incremento que tiene esta empresa Barriett referente a industria es superior al promedio que normalmente se debe de tener. Es decir, una deuda debe de andar entre 55 días aproximadamente y tal vez máximo subir hasta 52, 53 días. Sin embargo, Barriett tiene un promedio de recuperación de la cuenta muchísimo mayor. Es decir, que tarda aproximadamente, perdón, aquí estamos de 45, aquí sería de 45 a 50 días. Sin embargo, Barriett es superior, si se fijan, básicamente ya anda sobre los 55 días de recuperación. Y conforme ha ido pasando el tiempo, lejos de ir en base al promedio de industria, básicamente ha ido aumentando. Entonces, no siempre el que tengamos un valor superior quiere decir que es bueno, no siempre, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Porque no siempre es así, ¿verdad? Si se fijan, realmente esta empresa tiene serios problemas referente al término de, básicamente de cobros, ¿verdad? El tiempo de recuperación es muchísimo mayor. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la cartera es mayor, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, básicamente eso. ¿Y qué mide para la empresa? Bueno, cuando la empresa viene y hace un comparativo como el que está haciendo en este ejercicio, nos determina que realmente la política de cobro que esta empresa tiene es incorrecta. O sea, algo está pasando con esta política de cobro y que definitivamente está superando el tiempo promedio de industria, ¿verdad? Empresas que son de la misma naturaleza, empresas que son del mismo rubro, llevan menos tiempo que esta empresa que prácticamente es un tiempo superior, ¿verdad? El que tiene. Hay que tener precaución en el uso de análisis de las razones, muchachos. Primero que todo, y las razones que revelan desviaciones importantes de la norma simplemente indican la posibilidad de que existe un problema. Por lo regular, se requiere un análisis adicional para determinar si existe o no un problema y para aislar las causas del mismo. Esto es muy importante.
Ya vimos dos ejemplos en el primero donde aparentemente estábamos por encima, mejor dicho, los dos ejemplos estaban por encima del rango que se tiene en industria, ¿verdad? Y sin embargo no quiere decir que estaban bien. Uno tenía serios problemas de abastecimiento, no podía realmente abastecer a tiempo y eso estaba provocando serios problemas, ¿verdad? Y a otra empresa pues tenía un índice bastante elevado de cuentas por cobrar y esto tampoco es bueno para la empresa porque recordemos que cuentas por cobrar al final, mientras no se cobren, no se convierten en un flujo para la empresa, ¿verdad? Sí son parte del activo, pero no se convierten dentro como un flujo para la empresa porque es dinero que está en espera de ser recibido, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es muy importante analizar que no necesariamente si hay una desviación es que está mal, ni necesariamente si está por debajo de, margen de industria es que está mal. Entonces, siempre hay que hacer un análisis adicional, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos tiran las razones o qué es lo que nos generan las razones? Alertas. Pero la manera en cómo nosotros interpretemos al final es lo que es lo esencial, ¿verdad? Tenemos que, por lo general, una sola razón no ofrece suficiente información para evaluar el desempeño general de la empresa. Sin embargo, cuando el análisis se centra sobre en ciertos aspectos específicos de la posición financiera de una empresa, una o dos razones pueden ser suficientes. Tenemos que las razones que se comparan deben calcularse usando estados financieros fechados en el mismo periodo del año. Esto es muy importante porque eh, no podemos hacer también comparaciones con estados financieros diferentes. Y algo muy importante que para usar las razones financieras, sí es importante tener los estados financieros auditados, ¿verdad? Es decir, ya prácticamente los estados que ya quedan, que son los que ya van a quedar, ¿por qué razón? Porque si no, puede ser que haya algún cambio, que de repente se tenga que hacer un ajuste, que una partida no se estaba considerando y esto puede alterar los resultados o el análisis que ya se tiene previsto. Entonces, para no estar con eso, sí es muy importante que si vamos a hacer una comparación como tal, ¿verdad? Sí tenemos que ver que sea del mismo periodo de tiempo. Eso es muy importante. Y por otro lado, es muy importante el hecho de que tengamos el cuidado de que estos estados financieros ya sean los que van a quedar formal y sean los que al final no se van a estar cambiando, ¿verdad? Sino que son al final los que van a quedar, ¿verdad? Entonces, básicamente eso. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? De mi parte no, ingeniero. Ok. También, muchachos, es muy importante, es fundamental que lo que decía, usar estados financieros auditados para poder analizar las razones, ¿verdad? Puede ser que si no los usamos de esta manera, los datos puedan cambiar y al final esto nos pueda causar serios problemas. Y los datos financieros que se comparan deben generarse de la misma forma. El uso de tratamientos contables diferentes, sobre todo en relación con los inventarios y la depreciación, puede distorsionar los resultados de las comparaciones de las razones. A pesar de haber usado el análisis de una muestra representativa o el análisis de series temporales, de igual manera, si nosotros no estamos seguros que esos estados financieros se generaron de la misma forma, especialmente cuando estamos hablando de históricos, cuando estamos comparándonos con años hacia atrás, sí tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad?
un detalle muy importante que vamos a ver durante todas las clases que tengamos de finanzas es el impacto que tiene la inflación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la inflación sí nos puede distorsionar los resultados, ¿verdad? Definitivamente aquí nosotros trabajamos con muchas hipótesis, muchachos. Es decir, mediante información que se tiene, proyectamos qué va a pasar a futuro o qué podría pasar a futuro. Sí se toman en cuenta muchos riesgos, es decir, hasta cierto punto se da una cierta holgura en cuanto a lo que son los riesgos, ¿verdad? Porque se analizan cuáles pueden ser los riesgos potenciales o los que más nos pueden afectar. Pero la inflación difícilmente nosotros podemos tener o medir el impacto de lo que puede suceder con inflación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto nos puede ocasionar que los valores en los libros de inventario y los activos depreciables difieran considerablemente de su valor de reemplazo. ¿Qué es lo que sucede, muchachos? Que cuando pasa algo con inflación, es decir, cuando y inflación se dispara en un país, por decirlo de esa manera, muchas veces lo que pasa es que lo que antes nos costó, por decir algo, $300,000, si llega a suceder algo con el tema de inflación, puede ser que esos $300,000 al final que compramos una casa o un edificio al final no, no valgan, gracias a la inflación, pues no valga eso. Al final, si logramos recuperar $100,000, pues va a ser mucho, ¿verdad? Entonces, el tema de inflación en ese sentido nos afecta bastante por eso, porque sí nos puede afectar con los costos de los inventarios, nos puede afectar con la parte de las amortizaciones, de las depreciaciones, ¿verdad? Porque obviamente esto va a diferir del valor verdadero. Si sucede, si tenemos eso, si un país, ¿verdad? Obviamente está afectado con el tema de inflación, pues definitivamente lo primero que se viene abajo son, por ejemplo, los activos, podríamos decir, calles como las casas, los edificios, los carros, ¿verdad? Entonces, básicamente, esto al final nos puede distorsionar de lo que realmente nos costó. Hay una precaución importante que debemos de tener, bueno, aparte de todas las que hemos mencionado anteriormente. Sin un ajuste, y inflación hace que las empresas más antiguas, es decir, los activos más antiguos, parezcan más eficientes y rentables que las empresas más recientes, es decir, activos más recientes. Evidentemente, al usar las razones, se debe de tener cuidado al comparar las empresas más antiguas con organizaciones más recientes o una empresa consigo misma durante un largo periodo. Es decir, acá hay dos escenarios bien importantes que tenemos que considerar. ¿Qué pasa cuando nosotros nos comparamos contra nosotros mismos y cuando nos estamos midiendo contra nosotros mismos? Es decir, la empresa viene y cada año está comparando sus estados financieros y dice, bueno, el año pasado a esta fecha habíamos obtenido una utilidad de 200,000 empiras. Ahorita obtuvimos una utilidad de 250,000 empiras o 300,000, pero no quiere decir que es que esté mejor la empresa, ¿verdad? O no quiere decir que necesariamente todo esté bien. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos comparamos contra nosotros mismos, difícilmente vamos a encontrar un parámetro de comparación efectivo. No quiere decir que sea malo. Es saludable el que nos estemos comparando. Claro que sí, es saludable, pero siempre tenemos que tomar en consideración el poder compararnos con las empresas que sean de nuestro mismo rubro. Otra de las situaciones que nos dice acá es que tenemos que tener cuidado en, por ejemplo, yo soy una empresa que me dedico, estoy iniciando con todo lo que es la telefonía móvil, e internet y todo lo demás, ¿sí? Y
¿qué sucede? No me puedo comparar o no me debería comparar con empresas, por decir algo, como Tigo o como Claro. ¿Por qué? Porque obviamente estas empresas llevan muchísimo más tiempo del tiempo que yo puedo llevar en esta industria, por un lado, y por otro lado, ellos tienen hasta cierto punto ya han hecho un recorrido, ya tienen clientes, ¿verdad? Clientes ya fijos y aparte de eso tienen una mayor estabilidad financiera. Sobre todo eso, una mayor estabilidad financiera. Entonces, el que nosotros nos comparemos con este tipo de empresas, pues al final nos puede causar serios inconvenientes. Entonces, ¿qué nos recomiendan? Bueno, nos recomiendan esto precisamente, no estarnos comparando con este tipo de empresas porque no es saludable. ¿Ok? Hasta aquí, muchachos, ¿estamos bien? ¿Tienen alguna pregunta? No, ingeniera, por mi parte todo bien. Ok, muy bien. Bueno, muchachos, y las categorías, vamos a hablar ahorita. Aquí mencionamos 5 categorías. Sin embargo, vamos a ver que posteriormente nos vamos a enfocar en 4 de estas categorías y hasta cierto punto, algunas de ellas, em, dependiendo, ¿verdad? Porque eso es dependiendo de, mm, del enfoque que le demos, pues en algunos libros encontraremos que se llaman de una manera y en otros libros que se llaman de otra manera, ¿verdad? Pero básicamente en la mayoría de los libros encontramos que existen 5 categorías de razones financieras, ¿verdad? Y a cuáles son, y a razones de liquidez, y a razón de actividad, y en razón de endeudamiento, y a razón de rentabilidad, y a razón de mercado, ¿verdad? Entonces, esas son y a 5 categorías. En cuanto a la razón de liquidez, y la liquidez de una empresa se mide por su capacidad de cumplir con sus obligaciones de corto plazo a medida que éstas llegan a su vencimiento. Y a liquidez se refiere a solvencia. En algunos libros lo vamos a encontrar como razón de solvencia, ¿verdad? Se refiere a la solvencia de la posición financiera general de la empresa, es decir, y a facilidad con la que puede pagar sus deudas. Decíamos, y esto es muy importante, que una empresa tiene liquidez cuando realmente tiene cómo poder pagar sus deudas, específicamente aquellas que sean a corto plazo, a sus acreedores, a sus colaboradores, ¿verdad? Y poder hacer frente a sus obligaciones, ¿verdad? Debido a que es un precursor común de los problemas financieros y a bancarrota, es una liquidez baja o decreciente. Estas razones dan señales tempranas de problema de flujo de efectivo y fracasos empresariales inminentes. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay liquidez, cuando hagamos el cálculo de la liquidez, si el valor que nos da es un valor bajo, ¿verdad? O va disminuyendo, pues obviamente estas son señales de que algo está pasando con la empresa, ¿verdad? Y hay 2 tipos de razones de liquidez. Tenemos la liquidez corriente y la razón rápida, ¿verdad? O prueba de ácido. Estas ya vamos a iniciar a ver el día de mañana, muchachos, así que hoy nos vamos a quedar hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? ¿Jóvenes? Todo claro, Inge. Sí, Héctor, diga. No, solo recalcando, este jueves es que tenemos que ir presencial, ¿ya? Sí, muchachos, este jueves es presencial. Este jueves nos vamos a conocer. ¿Ok? Bueno, Listo, gracias. a los que no conozco, ¿verdad? Porque sí sé que algunos ya han llevado clases conmigo y pues eh, va a ser
básicamente ya los conozco, pero hay varios no conozco, entonces ese día nos vemos presencial. Y lo único que mañana ya voy a decir en qué aula nos vamos a reunir ese día, pero es este jueves, muchachos, ¿ok? Es este jueves para que no se comprometan con sus agendas, por favor. Y los que trabajan, traten de ir pidiendo permiso, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, muchachos, entonces nos quedamos hasta aquí. Si no hay preguntas y nos conectamos el día de mañana. Que tengan una feliz tarde, cuídense mucho y el día jueves les voy a decir cuál va a ser la actividad que vamos a hacer ese día, ¿verdad? Que es una de las actividades que se tienen planificadas. Entonces, traten de no faltar ese día, ¿ok? Gracias, muchachos. Que tengan feliz tarde. Listo, Indra, feliz tarde. Igual, feliz tarde, jóvenes. Cuídense mucho.